Pregunta para el invitado. Curiosidad. Capitán Tsubasa, supercampeones en México. ¿Cómo se llamaba en España? ¿O cómo se sigue llamando aún? ¿O cómo reconocen ese manga anime ustedes por allá? Pues en España se llamaba Oliver y Benji, ¿Por qué? porque en España somos muy dados a poner el nombre como nosotros queremos y dijimos, ¿cómo se llaman los dos que más le molan al que va a No, ponerle el nombre a la serie? ¡Ah, Estos dos, pues y de fácil. hecho, esos nombres nos llegaron a México. En México también se llaman Oliver y Benji, Oliver y Benji. Ajá, pero los con, personajes principales. pero con otro doblaje completamente diferente. Nos llegaron varias Total. cosas de España, como el intro de Los Caballeros del Zodiaco Ajá, el Sí. español. El de y He-Man el de He-Man. también nos llegó. El de He-Man nos llegó el intro español. Y El eso, universo está lleno. Oh, He-Man, güey. He-Man. Pam, pam. Sí, súper. entonces, estamos acostumbrados a recibir, pero lo que no habíamos recibido era One Piece. No tenemos nada acerca de One Piece en México hasta como los 2010 por ahí, ¿no? Llegó algo más o menos y, no, y Sí, fracasó empezó a rotundamente. llegar. Fracasó totalmente. Creo que nada más transmitieron 60 episodios. Y te estoy hablando que transmitieron 60 episodios en el canal más fuerte de televisión abierta. Y tal vez 80 en ya canal de televisión por paga. Y ya no, lo dejaron de transmitir y doblar. Y así como que, pum, al baúl de fracasó para línea de juguetes en México. Y lo dejaron olvidado. Así O es, sea, pero bueno, totalmente. el día de hoy estamos aquí en el podcast de una pieza con un invitado de lujo, Rizu, que nos viene a contar la historia de éxito que fue One Piece en el viejo continente. Como un fan de la serie desde hace bastantes años, nos viene a contar cómo es la experiencia de alguien que viene siguiendo One Piece desde más o menos su inicio, ¿verdad? O desde cuándo Casi, más o casi. menos. Hombre, empezó en diciembre, creo que fue del año 97, y yo empecé a seguirlo en enero del 98. Así que bueno, Rizu, promueve tu canal, ¿de dónde nos acompañas el día de hoy? Pues nada, un placer estar aquí antes que nada, un verdadero gusto pasar un rato aquí compartiendo y con todos los nakamas para hablar un poquito de lo que es One Piece. Yo soy Rizu, que muchos me conocen también por las redes sociales y por Twitter, y tengo un canal junto con mi pareja, que es Monkey, entonces el canal es Monkey a Rizu. Monkey, que es ella la parte del sonido, la parte de la música, la parte que me pone el filtro de calidad, digamos. Risu soy yo, y la A, para no poner una D, porque era lo típico Monkey de Risu, hubiera quedado muy típico, y la A es la inicial de su nombre, es la inicial del mío. Mm, Nos gusta el arte, nos gusta la astronomía, la A significa mucho para nosotros, entonces pues pusimos Monkey Arisu. Y nada, es un canal en el que, aunque ahora he tenido un periodo vacacional un poquito prenavideño, semana a semana subo una review del capítulo, digamos, animando un poquito el manga, poniéndole efectos para repasar algunos puntitos interesantes y sacando también algunas teorías, que alguna ha tenido bastante éxito. Pero ujú. bueno, básicamente esto es cumplir un sueño que, como ya hablaremos ahora, al principio ni me imaginaba. Ni me imaginaba, y yo empecé a ver One Piece con el inicio casi de Internet aquí. Entonces no me imaginaba ni siquiera que existiera una oportunidad de hacer esto, que fue algo que yo siempre soñé de pequeño con los primeros animes que veía, y compartir con la comunidad todo y decir, mira, a mí me parece así, que a la gente le guste lo que hacemos, es cumplir un pequeño sueño simplemente. Claro. Exacto, nosotros igual empezamos este pequeño proyecto del podcast y el canal de una pieza porque nos gusta mucho hablar de anime y en especial de One Piece. Entonces somos amigos desde hace muchos años, como te estábamos contando hace poco. Y Sí. estas conversaciones las teníamos igual que semana a semana cada que salía el capítulo, por mensaje o por llamada telefónica. Y decidimos empezar a grabarlo y compartirlo con la gente y hemos tenido un poco de aceptación. Por ahí hemos logrado conocer a mucha gente de otras partes como Leper, Nefer y tú ahora que nos acompañas. Y pues Ujú. estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de hacer esto y compartirlo con todos. Y muy agradecidos por contar con esta cosa en común que es el amor por la historia de One Piece que compartimos todos en Sí. este canal.
y que queremos que nos cuentes cómo fue tu experiencia. Primero que nada, queremos saber más o menos qué animes estaban cuando tú eras un niño en España, o por ahí o más o menos por la época. ¿Qué veía Rizu antes de descubrir One Piece? Te digo, porque acá en México nos llegaron, como te decíamos, varias cosas de España, pero todo doblado a un español más neutro como en Latinoamérica. Tenemos animes doblados con gente de Chile, de Argentina y sobre todo también de México. Sí, casi todas las caricaturas de los 90 era chilenos. La compañía que siempre decía al final. Sí, decía al final, doblado en Santiago de Chile. Sí. Siempre. Al final de todas las caricaturas era doblado en Santiago de Chile. No, y trataban de hacer un español más neutro para que fuera para todos los países de Latinoamérica. Nos tocó, como te decíamos, los Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball, obviamente. Dragon Ball, obviamente. Dragon Ball, pero no Dragon Ball Z, sino el original Dragon Ball nos tocó. Ajá. Y Dragon Quest. Dragon Quest, las aventuras de Fly se llamaba. También, sí. Me imagino que ese nombre también viene de España, ¿verdad? Las aventuras de Fly. Sí, todo lo que tú digas y este nombre de dónde lo sacaron es muy posible que venga de España. Entonces, más o menos por la época 97, 98, ¿qué había en tu repertorio disponible fácilmente a tu alcance de anime o de manga o algo así en España? Pues, a ver, mi historia con el anime viene incluso de más atrás. Yo soy, como me dicen muchos nakamas cariñosamente, una ardilla ancestral. Porque yo nací en el año 82, entonces yo desde muy pequeñito tuve la santa suerte, siempre lo diré, de que mi padre, cuando iba al videoclub, porque mi padre es cinéfilo a muerte, o sea, tiene 20.000 películas y le encanta el cine, y él siempre decía, yo me llevo la película que yo quiera, pero vamos a llevarle algo al niño. Y mi padre principalmente lo que me traía era cintas del videoclub de anime. Entonces mi primera serie de la que tengo recuerdo de ver doblada son dos, muy pequeñitos. Una que ya se había estrenado unos años antes, que era Mazinger Z, que tuvo un doblaje aquí en España, que fue como tantas veces, 26 capítulos creo que más o menos es el número, y después ya a partir de ahí, con los años, lo pusieron en un programa que lo emitían en la versión latina. Pero principalmente eran los capítulos esos de Mazinger Z y la serie del Rey Arturo, Moero Arthur, que es una serie del año 82 que tiene una banda sonora brutal. O sea, yo la sigo escuchando al día de hoy. Esa sí no la conozco. Y yo tampoco. Fíjate que a nosotros también nos tocaron unos como, no sé si a ti lo recuerdas, a Voltron, Mazinger Z. Sí, Mechas. Fuerza G. Fui de mecha. Fuerza G. De hecho tengo la serie de Mazinger Z, la de Grand Mazinger, Grandizer o Goldorak, que como se lo conoce en muchos sitios también, que es el nombre que le pusieron en Francia, y ahí tuvo una pegada brutal. Pero sí, todo lo que eran mechas, Magno, Videosense y Lacerion, series de mechas, era a muerte. Pero porque mi padre al principio me ponía Mazinger Z y a partir de ahí yo me enganché con lo que era el anime, porque todavía no sabía ni lo que era el manga. Ahí me enganché con el anime, con los mechas principalmente. Ok, y por ejemplo, a nosotros nos tocaron esas series, pero creo que nos tocó la versión americana, que venían ya editadas. O sea, agarraban el material original y lo convertían a una versión un poco más digerible para Occidente, según ellos, ¿no? Que realmente lo que significaba era hacer más figuritas de acción y de juguetes para vender, ¿verdad? Eso era lo que realmente querían hacer. Pero igual la gente de agarraba y... Exacto. Eso no. A ver, hay un desnudo parcial. No, tampoco. Pero luego ya en los 90, ya en los 90 nos empezaron a llegar los animes sin edición, no adulterados, que hasta respetaban mucho el doblaje, las palabras y los gestos que hacían los personajes. Nos tocó ver Dragon Ball, los capítulos prohibidos, esos de cuando Goku le da unos golpecitos ahí en las partes privadas a Bulma y todo eso. Nos tocó verlo aquí en México sin ninguna censura de ningún tipo. Varias cosas así que nos llegaron ya después, que no estaban tan adulteradas, más
como decían, es caricatura, es para niños, pum, pásalo, y lo pasaban en horario estelar. Aquí al principio sí se daba mucho coger lo que era la versión, suerte que después eso lo cambiaron, pero cogían lo que era la versión, muchas veces la americana, y a partir de ahí te lo traducían a partir del americano. Sí. Entonces sí había muchas cosas que tenían muchos cortes, Mazinger Z mismo, tenía muchos cortes de escenas que para el momento se consideraban muy violentas, que a día de hoy lo ves tú y dices, pues claro, era la violencia de la época, porque a día de hoy con las cosas que se ven, o por ejemplo como fue Dragon Ball después, como vino, pues dices tú, esto es ridículo que lo censuren, pero en la época había una censura que lo analizas con los años y dices tú, madre mía, o sea, lo que era lo que consideramos violencia antes y lo que se considera ahora, o lo que no se considera ahora. Sí, y acá lo que vino a cambiar el paradigma fue Dragon Ball, de hecho, que te digo, como nos tocó Dragon Ball desde el original, desde Goku chiquito, sí. Toda esa escenas de violencia y de acción, de artes marciales, fue como que, eso es lo que le gusta a los niños. Y ya se dieron cuenta que los niños también podíamos seguir una narrativa larga, o sea, no estábamos esperando que fuera algo semana a semana, podíamos seguir una narrativa larga y sí tenía éxito. Entonces empezaron a importar licencias de animes que nos tocaron bastantes. Pero en sí, la pregunta aquí es, para ti, ¿cómo fue que te acercaste a One Piece? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a One Piece? Me imagino que no había tampoco una versión para España del anime, ¿o sí existió? No, de hecho, bueno, cuando empecé yo con el manga, no me imaginé que iban a sacarlo en España, pues a ver, a mí me vino el empezar a buscar lo que era la shonen y maneras de poderme leer los mangas, a raíz de precisamente dos que has nombrado, que yo siempre digo, yo tuve la suerte de que no me quito ni un año, porque habiéndome introducido en el mundo del anime con esas series que les comentaba antes, después en España, cuando yo tenía 7 años fue cuando llegó Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco. Y ahí mi padre siempre, todas las semanas, me grababa el capítulo y yo tenía mi cinta completa, como pues le decía, el niño va a salir cinéfilo, le gusta el anime, pues vamos a darle anime. Y al año siguiente, me parece, si mal no recuerdo, fue en 1990, me pilló ya con 8 años Dragon Ball. Entonces yo decía, digo, y todas estas, o sea, a mí Saint Seiya, yo soy fanático de Saint Seiya. De Dragon Ball también, pero Saint Seiya me dio muy fuerte. Y entonces me empecé a preguntar, ¿y de dónde vienen todas estas ideas tan guapas? O sea, todos estos personajes creados. Y entonces fue cuando descubrí el manga, a lo mejor con unos 10, 11 años, descubrí que estas series que estaban gustándome tanto, todas venían a partir de un cómic que se hacía en Japón y que después lo adaptaban a una serie animada. ¿Tenías acceso a internet en ese entonces, de alguna manera? ¿O era muy pronto? Aquel entonces todavía era muy pronto. Sí, de hecho, no había internet. El internet ya empezó a partir del 90, digamos, como aplicación casi muy rara en determinados sitios, que era el internet. Dios mío, ¿esto qué es? Algo que viene a acabar con la televisión y con la radio y con todo, y mira tú, al final con el tiempo. Y yo empecé a tener, antes de tener acceso a internet en mi casa, mi hermana, por su trabajo, sí, es un trabajo que tiene, a ver, es un tema de seguimientos de satélites y demás, porque ahí tenemos en Canarias una estación espacial. De hecho, desde aquí se traspasaba parte de las comunicaciones del programa Apolo cuando iban a la Luna, parte de las comunicaciones se rebotaban desde la central que tenemos aquí, de la estación espacial que tenemos en Canarias. Ok, me imagino. Entonces, por la cercanía del continente, sí, eso, ¿verdad? Sí, y porque además tenemos una ventaja que es la limpieza atmosférica a la hora de las radioseñales y de las observaciones astronómicas y muchos observatorios aquí y demás, porque siempre es un punto clave para las misiones espaciales. Entonces mi hermana tenía acceso a internet antes de que yo lo tuviera, por el año 95. Y entonces ella pues investigó un poquito cómo era aquello de internet. Y claro, yo diciéndole que habían unas cosas de Japón, que eran unos mangas y demás. Cuando pasamos ya a tener internet en casa, mi hermana me enseñó, yo con 15 años tenía, a lo que era poder navegar para buscar lo que yo quería, que claro, al principio había unos buscadores que no eran como los buscadores que tenemos ahora. Porque claro, la gente dice, cuando empezó internet tú ibas a la barra de direcciones, escribías quiero ver el manga de One Piece y te llevaba, no, o sea, los buscadores al principio, la forma de buscar la información era una ciencia.
Y yo conseguí, había oído que había una revista que buena parte de todos estos animes que a mí me estaban gustando, todos juntos venían más o menos de una misma revista que sacaba unas historias muy buenas y a partir de ahí muchos se convertían en animación. Y ahí fue cuando con 15 años empecé a buscar la shonen para intentar ver, claro, no es algo que hubiera traducido para el español, me lo tenía que buscar en páginas americanas y en páginas alemanas, que durante esa época incluso aprendí un poquito de alemán. Y cuando nos íbamos al cibercafé, los amigos, porque yo ahí todavía no tenía internet en casa, mi hermana me enseñó en un cibercafé a poderme buscar yo las cosas que quería en internet y demás. Y cuando nos íbamos los amigos a jugar pues en aquella época, el Ultima Online, el Ragnarok Online, juegos de hace mucho tiempo, todavía no había venido ni ¿cómo se llama? Disparos. Call of Duty o... Los shooters. El Call of Duty no, antes, el Counter-Strike, no me salía. Ajá. Antes incluso de que saliera el Counter-Strike, íbamos los amigos a jugar al rol y yo siempre cogía un ratito de la tarifa que pagabas para tener el cibercafé para ponerme a buscar y buscar la shonen. Incluso un amigo mío que sabía un poquito de alemán también, porque lo había estudiado en su colegio, era la lengua secundaria, entre los dos íbamos sacando y viendo lo que fueron los primeros capítulos. O sea, si One Piece empezó a final del 97, yo te estoy hablando de eso de principio, enero aproximadamente del 98. Y con él un poquito nos sentábamos y a ver, en alemán, ¿qué quiere decir esto? Y habían partes que a lo mejor él no entendía. Y a lo mejor a la semana siguiente, buscando, me lo encontraba yo ya en inglés. Entonces complementábamos los capítulos y entre los dos un poquito así íbamos complementando lo que era el manga. Y ya te digo, o sea, desde el principio prácticamente, y cuando al año dijeron, van a sacar una animación del manga este que te estás leyendo, ya fue, ¡buah! O sea, por una vez me adelanté. Y antes de descubrir la shonen, y antes de empezar, o sea, de descubrir One Piece en la shonen, porque pues siempre pasa en esta revista, digamos, empiezan a sacar varios capítulos de nuevos mangas, a ver si pegan, unos pegan, otros no, como dices, los más importantes se van al anime. Antes, ¿con qué o por qué? O sea, ya nos dijiste el por qué, de por qué empezaste a buscar la shonen cuando dijiste, provienen de un manga, todas estas series. Sí. Pero ¿cuáles fueron los primeros capítulos o los primeros mangas que empezaste a leer dentro de la shonen antes de descubrir One Piece? ¿O fue por One Piece que dijiste, quiero la shonen? ¿O cómo fue? No, One Piece lo encontré accidentalmente, realmente. O sea, ahí ya había, en aquel tiempo, a ver, creo, te estoy hablando de principios del 98, lo que me coincidió muy al mismo tiempo. Ya me había llamado One Piece, estaba Oliver y Benji, supercampeones, también encontraba capítulos, y también empezó una serie algo nuevo que empieza, que fue Hunter x Hunter, que creo que empezó en el 98 también, y fue ahí un momento, esto de, como te digo, de decir, vale, yo estoy viendo aquí cosas muy guapas, y de repente me dicen, de esto van a sacar una animación, y de esto también. Entonces me sentí por un momento de, ¿sabes? Como el niño que ha encontrado la llave de la caja de los dulces, que dices tú, esto me volvía loco, me está encantando lo que estoy viendo, y ahora estoy yo por delante. O sea, no es que me enseñen un anime y a qué guapo me quiero leer manga, no, es que ahora me estoy leyendo mangas, y de los mangas que me están gustando, están empezando a sacar anime. Y de ahí también salió prácticamente al mismo tiempo, o sea, porque Hunter x Hunter yo creo que empezó en el 98, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. Y igual Naruto por ahí fue en la misma época, creo. Sí, Naruto fue un poquito después. Fíjate tú que, por ejemplo, Naruto no me llamó tanto, pero, a ver, igualmente también lo veía, pero como fue One Piece y Hunter x Hunter, yo creo que fueron, porque de las demás sí conocía ya, de Oliver y Benji sí conocía. Me podía adelantar, de Saint Seiya sí conocía, entonces ya ibas viendo cosas, dices tú, vale, mira, la animación va por aquí, esto va no sé cuántos capítulos más adelante, y ya te vas, digamos, como el que ve los spoilers de los capítulos de One Piece, diciendo, mira, ya puedo saber qué es lo que va a pasar. Pero digamos, de series, de empezar de cero, y dice, empieza una nueva serie, One Piece y Hunter x Hunter, que además fueron prácticamente al mismo tiempo. Y ya todas las demás me gustaban, y hubo barbaridades que me encantaron,
pero a esas dos les tengo un cariño especial precisamente por eso, porque fueron las primeras que yo dije, empiezo de cero prácticamente, o sea, te digo, One Piece, creo, más o menos tirando de memoria, el primer capítulo que yo vi en el cibercafé era antes de la pelea de Buggy y Luffy en Lockdown. O sea, era cuando acababa de aparecer Nami Ok. prácticamente. Sabes que en el anime Wow, te la pues qué ponen al bueno. principio, pero ella en el manga aparece un poquito después. Y más o menos fue con la aparición de Nami al mismo tiempo, que ya te digo, fue más o menos enero del 98. Y claro, ahí yo tenía 16 años, o sea, es que Bien. me pilló perfecto. O sea, La me mera pilló edad. La de mera con los edad. 8 los 9 ver todo eso, para con 16 empezar a leer manga y que fueran One Piece y Hunter x Hunter. Acá le dicen la edad de la punzada. Sí. Bueno, Pero yo en mi caso, claro, es que tampoco, aunque hubiera querido, que es lo que muchas veces yo ahora veo, son sobrinos míos que ven anime, manga, mi sobrino de 12 años con un kunai de Naruto hecho por él en el cuarto y demás, y dices tú, claro, pues que yo en aquella época es que ni siquiera, aunque hubiera querido, no hubiera tenido la oportunidad, porque fue justo cuando empezó todo, cuando empezó el internet. sí. Yo si con 12 años hubiera querido leer manga, no hubiera podido porque es que no había ni cibercafé. No, sí, y Y yo acá decía, también, te y yo digo. decía, los japoneses tienen todo esto, o sea, tienen todos estos cómics, que mira que yo hasta entonces era un devorador de Spider-Man, de los cómics, porque además Igual. también ahí mi hermana también, con mi cuñado, que ya por entonces era su pareja, era un fanático de Spider-Man y se compraban el cómic de Spider-Man, que salía semanalmente, salían unos tomos cada mes, y semana a semana se lo leían ellos y después me lo daban a mí. No, Y yo me acá. fui leyendo y me vi toda la historia de Spider-Man. Durante 4 años estuve leyendo cómics de Spider-Man prácticamente casi todas las semanas. Y yo decía, digo, pero es que a mí lo que me gusta es esto. Que me acuerdo incluso mi hermana me dijo, dice, ¿y así, en blanco y negro? Y yo, sí. O sea, lo que es la No, acá nos historia y tocó algo, demás. algo peor, fíjate. Yo me acuerdo algo bien, bien claro. Cuando estaba en la primaria, tenía que yo como unos 10 11 años. Estaba el anime de Dragon Ball Z en su máximo apogeo aquí en México. Y Mm, el manga pues ya se había terminado hace muchos años, ¿verdad? En sí, Japón. Acá no nos había llegado todavía el final. Eh, pero afuera de la escuela vendían unos folletitos así. Y te estoy hablando de unos folletos impresos en una sola tinta, así azul o verde o negro, con mm, grapados y así bien feos, en el que te contaban lo que faltaba, pero en texto, nada más puro texto, y te ponían de repente sí. la imagen monocromática del villano de Majin Buu y te decían, sí, al final se acaba así. Y entonces tú de niño veías eso y dices, wow, ya sé que se va a acabar Dragon Ball, pero no sabías si era cierto, porque no tenías manera de comprobar que fuera cierto. Entonces tenías que ver la Sí, historia para ver si sí era así, y sí era así, sí había pasado. Y así fue como yo sí, supe que existía. como te decía antes, es como lo que ve ahora la gente cuando se filtran, por ejemplo, los spoilers de One Piece. Sí, Que mucha gente asume, que asuma que muchas veces cuando nosotros teníamos que ver qué es lo que pasaba y demás, teníamos eso, o sea, no teníamos el capítulo. exacto. Teníamos lo que nos contaba alguien, Ujú. a lo mejor un dibujo, un boceto o una copia de un dibujo, y O te un decían, y es, juguete que todavía no salía sí, ese personaje. correcto. En Europa o Ajá. Latinoamérica. No, acá, Sí, sí. entonces, ahí fue. Fíjate que a mí me pasó algo, ahorita que tomaste lo de los juguetes. Yo crecí en una ciudad de Tamaulipas que también es portuaria, o sea, también tiene muchas embarcaciones y entran productos de Japón y en esos van juguetes. Y por lo general hay un mercado muy grande en Tampico en el cual descargaban y la gente había jugueterías, pero era juguete japonés, o sea, ni traducido en la caja ni nada. Muchos eran piratas, o sea, eran Bootleg. réplicas o lo que le llaman bootleg ahora. Eh, y nos llegaban. De hecho, yo recuerdo tener a un Majin Buu antes de que saliera en el anime. O sea, antes de que lo sacaran, ya había personajes Sí, que todavía no veíamos nosotros Ujú. acá. Y sí, los traían y los bajaban de los barcos. Y esa era la manera en sí, la que nosotros nos enteramos que existía un material de origen, o sea, que no era el Ajá. anime, que existía una historia que ya se había contado en otro medio, ¿verdad? Pero de no hecho, por teníamos ejemplo, yo tampoco que, manga ni teníamos acceso a internet para ver esas historias. Entonces, con eso que comenta precisamente, yo de Sensei ya tengo prácticamente todas las Ah, figuras,
Y no habían empezado las 12 casas y yo ya tenía, me parece que eran 9 de los 12 caballeros de oro. Y claro, eso era lo más parecido, si quieres, a lo que después pasa con One Piece, de tú ya sabes que viene esto. No sé quién es este tío, no sé cómo es, no sé cómo es su carácter, no sé cómo son sus ataques, pero yo tengo la figura. Sí. Y dice, y ahora viene el caballero de Tauro, vamos a ver el caballero de Tauro, pero yo sé, por la figura, que es grandote, que es más grandote, que la armadura es así, y entonces ya lo veías animado, y era la cosa de, como digo yo, es el camino inverso, o sea, no es el ver el anime y es que, quiero la figura porque este personaje me encanta, no, ahí ya teníamos la figura, y pasabas a ver el anime y a ver qué es lo que hace el personaje este que tengo yo. Y bueno, vamos para continuar, vamos acerca de tu viaje por esta historia de One Piece, que es muy especial por la manera en la que lo llegaste a él. Yo te comentaba alguna vez, creo que hablamos la primera vez que hablamos de este tema, que es más común para la gente conectar con One Piece a estas alturas de la historia, porque ya tenemos 1000 capítulos encima, conectar con One Piece un poquito más adelante en la historia, por ahí por Arlong Park, algunos hasta Alabasta, por ejemplo, Monago, aquí abajo, él conectó con One Piece hasta Drum Island, hasta la historia de Chopper, fue cuando él lo sintió por primera vez. ¿Cuál fue el momento para ti en el que te diste cuenta de que dijiste, esto One Piece es especial, es diferente a otras cosas? ¿En qué momento de tu vida estabas pasando o por qué fue que ese momento te hizo darte cuenta de eso? ¿En qué momento tu mente dijo, qué diablos estoy leyendo y quiero seguir leyendo más? Sí, ¿en qué momento te enamoraste de la historia que estaban planteando ante tus ojos? Es complicado porque muchas veces los flechazos te das cuenta cuando se producen, pero hay otras veces que estás ya en el flechazo y no te has dado cuenta. Ajá. Y cuando ya pasa un tiempo dices tú, ostras, ¿cómo estoy con esto? Que con perdón estoy que no mío. O sea, y me he venido a dar cuenta tiempo después. O sea, porque claro, viendo que yo lo empecé con 16 años, yo creo que fue el momento más que yo dije, porque a ver, sí me acuerdo, por ejemplo, cuando ya pasa todo lo de la isla Sirup con Usopp, el Baratie, todo eso fue lo que yo viví con 16 años. Todavía tardó como 2 años más en llegar a lo que es la Boom y la Reverse Mountain. O sea, después del Baratie y demás, es que claro, ahora lo ves y lo ves todo muy seguido, pero claro, lo vemos, por ejemplo, mismo en Guano, que lo ves todo del tirón y dices tú, qué maravilla, pero para lo bueno y para lo malo pasamos mucho tiempo. O sea, me refiero, la gente ve el Baratie y dices tú, es que la Reverse Mountain está ahí. No, querido, fueron 2 años esperando a llegar ahí. Y sí, la Reverse Mountain sí me cogió de decir, ostras, tengo 18 años, porque la Reverse Mountain sí fue en el 2000, me parece recordar. Y de decir, yo he empezado a leer esto hace 4 años. Y he seguido buscando la manera de verlo. Y esto no se acaba. O sea, no se acaba. Y encima llegó el momento ya de la Reverse Mountain, que cuando hacen lo del pie en el barril y demás, yo creo que ese momento fue muy, muy simbólico para mí. Porque ahí pasa, y a los que nos gusta mucho el manga y el anime, lo sabemos, hay mucha gente que lo ve y dice, pero todavía estás con eso. Sobre todo en aquella época, porque ahora es mucho más normal y ver un adulto que sigue el anime, que sigue el manga y demás, es normalísimo y la gente ya lo tiene muy, muy asumido. Pero en aquella época, en aquel tiempo que estamos hablando del año 99, 2000, aunque parezca que no, ahí la gente te decía, y todavía estás tú yendo ahí yo ya tenía internet en casa, que también fue la cosa de decir, no me acuerdo si fue más o menos en torno a, después del lockdown creo que fue, cuando pasé yo ya a tener internet en casa, que ya yo ahí no me tenía que ir al cibercafé, ya lo podía buscar en casa. Y cuando parten del lockdown y hacen lo del pie en el barril, yo me acuerdo que de ese momento, porque justo acababa de cumplir 18 años. Y ahí me planteé eso, de que mucha gente te dice, y todavía estás con esto, y con lo de los cómics, y con lo de... y de hecho, ahí ya había empezado. Y todo eso, ¿no?
Sí, y ahí ya había empezado el anime incluso. Y claro, uno diciéndose, "Bah, yo estoy en el año 2000, no sé si el anime empezó, creo que fue el 98, sí, 99. me parece recordar, 98, 99. Claro, yo ahí acabo de cumplir 17 años y veo que están estos poniendo el pie en el barril y que al mismo tiempo está empezando la serie de animación. Y me planteaba eso que dice mucha gente, y todavía estás con esto, y yo decía, digo, no me cabe en la cabeza no estar. O sea, a mí la parte ya de la Reverse Mountain fue cuando, porque todo lo que es el tramo anterior, aunque va cogiendo más peso, pero incluso la misma parte de Lockdown con Baggy, el decir, estoy viendo un manga que me gusta, es muy particular, el malo es un payaso, un pibe que dice que él va a ser el rey del mundo, esto es cuando menos particular, o sea, Sí. es un excéntrico. No es la historia de un Dragon Ball, de un Saint Seiya, que dice, esto es un tío con unos grandes poderes que va a ser, porque fíjate que además en todo eso, en Saint Seiya, pues todos tenían unos grandes poderes y se hacían todavía más grandes. En Dragon Ball lo mismo, Sí. en Supercampeones, Oliver y Benji eran muy buenos y era el conseguir que el mundo sepa que soy el mejor. Aquí te veías un pibe con un sombrero de paja que le daba igual todo. Todo muy de andar por casa. Repartiendo hostias a diestra y siniestra, a quien se le pusiera. Un tío de Tirando goma leches. o sea, acostumbrado a Kamehamehas, a meteoros, a cosas así, a patadas al balón, que el balón... y este tío se estira. Le da todo lo mismo. Y el malo es un payaso. O sea, y ahí es con esos 18 años digo, es increíble. Muy bien. Yo creo que fue el momento más de decir, estoy dentro. O sea, Y justo es cuando se acaba. Ya evidentemente estaba dentro porque ya llevaba 4 años, pero Justo. ahí fue el momento en el que dije, ¿en qué estoy metido? Y quiero seguir. Justo cuando se acaba el prólogo de la historia, ¿no? Que empieza realmente el viaje en el Grand Line. Empieza, Sí. que has de haber dicho, no, sí, yo creo que unos 5 añitos más sí me los aviento siendo fan de esta serie, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que seguimos 20 años después y seguimos aquí hablando de One Piece. Sí, y al final es todo, o sea, igual que ese de los 18, pues hasta los 39 que tengo actualmente, son todos momentos asociados a momentos de tu vida, tanto el manga como después también el anime. Muy O bien. sea, son todo cosas asociadas a momentos de tu vida, la boda de tu hermana, el nacimiento de tu sobrino, y algunos con coincidencias curiosas, capítulos y demás con cosas que dices tú, contra, y en este momento de mi vida tenía que venir este capítulo en el manga, o sea, es una compañía de vida, o sea, es una cosa difícil de explicar para quien no... todos los que nos escuchan que les guste One Piece saben de lo que estoy hablando, pero se lo cuentas a alguien desde fuera y dices tú, no entiendes, sabiendo el significado que tiene One Piece, el mensaje que tiene One Piece, el que te acompañe en distintos momentos de tu vida. O sea, impensable, como decía al principio, era algo totalmente impensable. Fíjate, tú lo mencionaste que eras fan de Spider-Man, ¿no? También, a nosotros también nos tocó ser fan de Spider-Man, y en México, en América en general, el Hombre Araña es un personaje muy querido, muy querido por la gente. Y yo creo que se puede más o menos como equiparar ese cariño que le tiene la gente a Spider-Man con lo que le tienen en otras partes del mundo One Piece. No cualquiera puede ser Spider-Man, ¿verdad? Ya ves que las películas de Andrew Garfield no fueron muy bien recibidas porque la gente ya tenía establecido a Tobey Maguire como Spider-Man, ¿no? Tuvo que venir Marvel Studios y Disney a traernos al Spider-Man que queríamos para... Es todo un rollo. La gente en sí no es tan fácil de aceptar por fuera los cambios y por lo que va a venir ahora de live action de One Piece y todo eso, el fandom actualmente es muy diferente, el landscape de las cosas, como dices ahora, es más aceptado ser fanático del anime siendo adulto. Cuando éramos jóvenes tenías que no ver anime o verlo a escondidas porque se burlaban de ti en la escuela. Ya estás grande, sí, ya estás grande, ¿qué andas haciendo? Con las figuritas, con las eso era para jugar cuando eras pequeño, y ahora que tienes 18 años y sigues comprándote figuritas. Hasta los videojuegos. Hasta los videojuegos a cierto punto fueron muy tabú entre los jóvenes.
Pero ahorita ya estamos en otro momento de la historia. A mí me encantaría que One Piece pudiera llegar a todos. Yo creo que todo el mundo se merece ver estos momentos tan bonitos que han sido construidos a lo largo de tanto tiempo de la mano de Mm, Oda. Y tú que has vivido más o menos casi todo en tiempo real, ¿cuál fue el momento que sí. más a ti te marcó como fanático de One Piece que dijiste, eh, lloré o me dio un coraje o lo odié o lo que tú digas, este es el momento que más recuerdo que me impactó mientras leía el manga semana a semana? En cuanto a impactar, de decir, me he quedado a cuadro. Sí, Sin duda, precisamente por lo que dices, por el seguirlo día a día, bueno, semana a semana, porque incluso al principio los tiempos tampoco eran los mismos, o sea, Oda ahora está semana a semana y se pega un descanso, pero antes sí. habían algunos descansos que eran un poquito más grandes, a lo mejor te pasaban 2 semanas, y había capítulo y otras 2 semanas para que hubiera otro. Y ahora los fans Yo, nuevos también tenemos la ventaja de que si hay un momento impactante, ya lo podemos mm, asimilar porque ya tenemos lo que sigue, ¿verdad? O sea, después del no pasó sí, nada, ya tenemos el siguiente arco para comérnoslo. O sea, semana a semana es muy diferente la experiencia y creo que los fans nuevos de One Piece se dieron cuenta en Whole Cake Island y en Wano, que es sí, muy diferente seguirlo semana a semana a estar teniendo todo, leerlo de golpe. mm. Eh, que recuerdes así que te dejó sin habla o sea, porque te gustó, porque no te gustó, porque te puso enojado, triste. ¿Cuál fue el momento Sin que más te ha hablas, sacado? hubo momentos que me emocionaron. A ver, por ejemplo, la parte de Nami y Belmer, cuando tú ya Mm. empiezas, o sea, eso es lo que te va dando peso para después, como te digo, cuando llega a los 18 y decir, yo es que quiero seguir con esto porque es que me emociona. O sea, Pero el lo de más Usopp con su impactante de madre y todo. demás. El que más, sin duda, y es un momento muy iconográfico, sin duda, la muerte de Ace. Porque fueron 4 años Cuatro bajando años. escaleras y navegando para salvar a ese hombre. O sea, Impel Down yo lo disfruté muchísimo en el manga, pero muchísimo. Era como los Caballeros del Zodíaco, que era subiendo las escaleras siempre para llegar a la siguiente casa, quitarte al tío de en medio y seguir subiendo escaleras, pues esto es lo mismo, pero bajando. O sea, yo sé que este hombre está abajo, yo sé que este hombre hay que rescatarlo y sé que lo va a rescatar. Y empiezas a bajar, empieza a pasar todo Impel Down y te pegas 2 años prácticamente con Impel Down, 2 años y medio, y cogen y se lo llevan a otro lado. Y tú dices, o sea, ahora la mitad de la serie va a ser perseguírselo. O sea, me he pegado 2 años bajando escaleras y cuando he llegado abajo no estaba. O sea, esto es una broma. Entonces viene Marineford y te pegas otros 2 años. Y como ahora, por ejemplo, que yo no sé en Guano que íbamos, ya pierdo la noción del tiempo, no sé en Guano llevamos 3 años, 4 años Ya más va o para menos, o sea, como el tres, ya va tiempo para que, 3 años. o sea, más del tiempo que llevamos actualmente en Guano, nos pasamos persiguiendo a Ace. Y sí, yo eso sí, cuando me lo preguntan los amigos siempre se lo digo, fue la muerte de Ace porque momentos anteriores, como lo que decía, lo de Belmer, por ejemplo, me emociona, te empaña los ojos, alguna lagrimita. Lo de Ace me dejó convertido en una estatua de piedra. O sea, me acuerdo de estar delante de la pantalla y lo que es la viñeta, cuando Ace se pone en medio, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Y no te quiero mentir, me pegué aproximadamente 1 minuto y medio sin moverme, mirando la misma imagen, con la boca medio abierta. O sea, yo ese momento siempre lo digo, ojalá alguien me hubiera sacado una foto en ese momento y hubiera dado para sacarme 30 porque no me moví. O sea, me quedé mirando a la pantalla y yo diciendo, esto es en serio. O sea, esto es una broma, esto no puede ser. Porque además también sí es verdad que en ese capítulo, el nombre del capítulo ya te revela Sí, lo que va a pasar con Ace. sí. Pero yo tenía una sana costumbre que a día de hoy un poquito he perdido, pero a raíz del canal, incluso a veces veo spoilers para irme adelantando alguna cosita. Hay semanas que me permito que no, si las tengo adelantadas, pero hay semanas que sí los tengo que ver. Pero era la sana costumbre de no leer el nombre del capítulo hasta que hubiera terminado el capítulo. Trataba de no ver la portada, me leía el capítulo y entonces veía cómo se llamaba. Y por eso sí puedo decir que lo de Ace, en vivo, en directo, me lo comí hasta atrás. No vi el Rayos. título y fue lo que es la viñeta donde Akainu lo atraviesa. Yo me quedé, eso te digo, 2 minutos con la boca abierta mirando para la pantalla sin reaccionar. O sea, ni llorar ni nada, sino diciendo, lo que estoy viendo es de verdad.
en cuanto a dejarte impactado, o sea, me dejó flasheado, como si Sí. hubieran venido los hombres de negro y me hubieran dado con la luz. Me quedé mirando y digo, esto es en serio. Y O sea, llevamos actualmente, 4 años y para esto. y actualmente es muy difícil que alguien llegue a One Piece fresco, sin saber nada, porque la muerte de Ace es un momento tan icónico en el Sí, anime en general que ya es muy sabido. O sea, que aunque no sí, sepas qué es One Piece, no lo hayas visto, sabes que en algún punto Ace se muere. Porque hay muchos sí. memes, se comenta mucho en videos de YouTube, hay mucho al respecto, información al respecto. Y sí es un momento que yo por lo menos yo no llegué con los ojos tapados, yo sí sabía que Ace iba a morir, yo sí Mm. fui spoileado previamente a ese acontecimiento y no me impactó por lo cual, por lo mismo tanto. Pero me hubiera encantado haber sabido haber visto ese momento igual que tú, así en el anime, ver eh, Que incluso digamos, entre comillas, después sí, o sea, después ya es brutal. Pero en el momento no me emocionó, porque, a ver, esto es como cuando te dan una noticia muy dura que tú a lo mejor no te emocionas en el momento y no rompes en el momento, sino te quedas primero como lo que decimos, lo de las fases de la aceptación, sí, de la ira y después ya la depresión y demás, todas esas fases que sí, hay. sí, Y todo ahí me quedé el duelo. choqueado. Yo, cuando vine a reaccionar, que ya fue otra escena que en su momento también me recordó muchísimo, que es lo de la separación en Sabondi, de Luffy y de los Nakamas. Ahí fue con lo mismo, con Luffy. O sea, Cuando yo era Luffy. cuando, no, incluso cuando está llorando con él y están hablando, yo ahí devoraba las páginas, en plan, esto no puede ser, o sea, aquí tiene que haber algo, tiene que pasar algo, Sí, no puede morir este hombre. Y no terminas de asimilarlo porque seguí pasando rápido, rápido, rápido. Y ya cuando es prácticamente con Jinbe llevándoselo inconsciente, fue cuando yo ya empecé a decir, madre mía, me empecé a encontrar mal. Y digamos que en la parte en la que ya rompí del todo es con Luffy y con Jinbe. mm, Cuando sí, Luffy tiene que aceptarlo ya por fin, fue cuando yo lo acepté. Cuando ya le ves a Luffy que le dice Jinbe, tienes que aceptarlo que esto es así. Y sí. yo ya más o menos tenía aceptado que era así, pero ahí fue el momento ya en el que rompí. O sea, las lágrimas de Luffy diciendo sus nakamas, yo ahí ya estaba llorando en el manga también. que, Yo creo que fue a lo mejor el momento, ya te digo, hubo momentos que a lo mejor emocionan, te empañan los ojos, una lagrimita, pero como los lagrimones que le caen a Luffy, ahí sí, o sea, igual. Yo era diciendo, Dios mío, ¿qué historia es esta? definitivamente ese también es uno de mis momentos favoritos cuando Jinbe hace entrar en razón a Luffy. Es Mm. una de las razones por las que Jinbe también es de mis personajes favoritos y por los que estoy muy contento de que ahora El sea tío parte de la Jimbe. tripulación. Grande tío Jimbe. El tío Jimbe, sí, es como tu tío, el que siempre está ahí para apoyarte. Ese es Jimbe. Y así lo veo, como que el tío de todos, como pueden ir con él. ¿Qué onda, Jimbe? ¿Cómo estás? Nada, mijo, te voy a sacar a pasear. Vente, vamos a hablar de la muerte. Sí, el tío Jimbe. Sí, Siéntate, vamos a hablar de la muerte de tu hermano. vamos a hablar de racismo y de discriminación en la sociedad. Sí, 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 vamos a hablar de racismo y un poco de discriminación acerca de los yoy. Ahí fue cuando yo empecé lo que también, que después también si quieres lo comentamos, pero lo del tema de las no muertes y demás. Ahí fue cuando Mm, yo digo, ostras. O ven, sea, este tío no se carga a nadie porque cuando se carga a alguien, o sea, no te la esperas, te la comes hasta atrás y te va a fundir. te destruye, exacto. Por Ah, eso después cuando no las ha habido, yo siempre me lo he tomado de otra manera y a lo mejor por eso, cuando yo en mis vídeos he comentado algunas cosas que ha habido gente que me ha dicho, pero tú estás sonado, tú estás loco, tú eres muy fanático de One Piece, ¿no? A lo mejor mm, estoy muy acostumbrado al haber sido tan poco a poco, tan progresivo el haber ido viendo la historia. es que Estoy eso es, acostumbrado a la forma de narrar de Oda y a los juegos exacto, que hace. exacto, Y eso yo, es. yo, yo en mis vídeos, a mí casi me despellejan cuando yo dije al principio que todos los vainas están vivos. Y me dijeron, dice, pero esto, que ni de broma, hombre, esto estaría mal. Y cuando pasó el famoso capítulo mil treinta Mm, y tres que todo el mundo lo recuerda con, Dios mío, o sea, el capítulo de las no muertes y demás, y yo decía, digo, pero es que yo lo llevo diciendo un mes y medio. sí, O sea, que es el juego de este hombre. O sea, no te va a matar a nadie para empezar, por regla general, arrebatándole un sueño. O
Eso es una máxima. Exacto. Si te queda un sueño por cumplir, yo te voy a mantener, aunque sea precariamente vivo, hasta que se vea que ese sueño no se cumple o se cumple. Y a partir de ahí ya tocará. Exacto, Pero no me pilló por sorpresa y mucha gente se violentó muchísimo con aquel capítulo. A ver, por la forma de mostrarlo, lo que hagas y demás, puedo entenderlo y a mí me pareció simpático porque me pareció Oda 100%. Pero lo que es el trasfondo, yo es que lo siento, lo veía clarísimo. Es que sí, la experiencia semanal es muy diferente a leerlo todo de golpe. Por eso la gente lo toma así, porque ves una no muerte, ¿no? Como la de Pell, alguien que no importa. Lo ves morir supuestamente con esa bomba gigante. Y 2 horas después ya estás leyendo el capítulo en el que sale vivo. Y dices, ok, no se murió. Y no te afecta nada. Claro. Pero si lo ves semana a semana, ya sabes que cuando el personaje vuelve, hasta sientes un alivio y dices, ok, no está muerto. Ya había pasado mucho tiempo sin saber nada de él y ahora veo que está vivo. Te da tiempo de asimilarlo un poco más, pero la gente aquí es muy atrabancada y quieren saberlo ya. Quieren juzgar el capítulo siguiente con el anterior. Y no se puede. La experiencia es aquí el punto es que yo tengo una regla siempre que lo leo, de que digo, si no lo dice el narrador no es cierto. O sea, si el narrador, ya es que siempre hay un recuadro del narrador, ¿no? Diciendo las bajas, quién se derrotó, quién murió. Digo, si no lo dice el narrador, Oda lo va a revivir en algún punto, o sea, va a volver a salir. Así como que ya no, como decías tú hace rato, a mí tampoco, sí he visto, yo nunca me spoileo, ni estoy en redes sociales, ni veo nada de One Piece. Pero cuando hacemos el podcast, Omar me comenta todos los haters que hay o la gente que, no, es que pasó esto y no me gustó esto porque regresó. Es Oda, si sigue su obra, ya lo sabes que lo va a hacer, o sea, no te tienes por qué enojar. Y en dado caso que lo haga, va a ser un personaje icónico al que va a matar. ¿Para qué? Como tú lo decías, porque ya nos tienen tan acostumbrados a que vuelven a salir que cuando ya no, o sea, cuando te lo pones real dices, no lo puedo creer. ¿Por qué lo hizo? O sea, y de eso también comentaremos, pero a ver, lo que es el fandom también ha evolucionado, como evolucionó la propia obra. Hablemos de eso. El fandom, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto tú que ha crecido y cómo ha cambiado? Crecer, pero una barbaridad. O sea, es que fandom, claro, al principio no había. Entonces, yo que siempre, por ejemplo, como les decía antes, disfruté tanto de Saint Seiya, digo, y esto, si hubiera alguna manera en la que yo pudiera compartirlo, como decíamos, que te vas escondiendo porque eres seguidor de anime, pues si hubiera un club de Saint Seiya donde se junta gente en una sala para hablar de Saint Seiya, yo iría como en la época de la ley seca, con la gabardina y demás, que nadie me vea, pero yo voy ahí, o sea, me da igual. Pero claro, no había. Cuando tú empiezas a verlo en el manga en internet, no se te ocurre que va a haber la explosión que va a haber unos años después con el tema de las redes sociales y que la gente lo va a usar precisamente para eso, para el anime. Sobre momentos leyendo semana a semana, por cierto, ahora me estaba viniendo a la mente cuando decía Monago lo del cartelito del narrador, cuando mi personaje preferido de la serie desde el principio, y no porque hay mucha gente que puede verlo todo seguido y dice, mira, así es más fácil, o que sepa cosas que pasan y, vale, pues este va a ser mi personaje favorito. A mí desde un principio me maravilló Zoro. O sea, a mí me han gustado siempre los espadachines, los samuráis. De hecho, mi top 5 de personajes de One Piece son todos espadachines. Pero Zoro, lo que representó, lo que era la lealtad y demás, para mí siempre fue un personaje que me llenó muchísimo desde el principio. Y cuando Kuma lo separa en Sabondi, es en 2 capítulos distintos. Primero manda volando a Zoro, que tú no sabes que lo ha mandado volando, simplemente lo ha desaparecido. Y en el siguiente capítulo ya te dicen que es que los está mandando a volar y manda a volar el resto y te dice, los manda a volar a sitios que él quiere. Esa semana yo la pasé mordiéndome los dedos, yo diciendo, no se me pueden haber cargado a este hombre. O sea, por favor, que, o sea, lo ha fundido, o sea, se lo ha cargado, lo ha pulverizado y ahora me dicen, no, y este murió pulverizado por este, o sea, esa semana lo pasé muy mal, pero muy mal. Y aquí ahora lo vemos en 40 minutos, vemos esos 2 capítulos en el anime. Deja tú los 40 minutos. Yo terminé esa parte porque pues ya soy nuevo fandom. Termino esa parte y Omar de repente me cuenta, ¿sabes cuánto tardaron para estar juntos otra vez?
5 años. 5 años de lectura. Y yo lo leí como en una semana. Ya te digo, y por eso sirve para interiorizar tanto a Oda, y a lo mejor por eso, a ver, el fandom ha evolucionado muchísimo. Todas las cosas evolucionan con sus cosas buenas y con sus cosas malas. O sea, nada en el mundo evoluciona por suerte o por desgracia o por suerte, digo. Nada evoluciona plenamente a algo siempre mejor. Siempre hay cosas que, oye, hay que mejorar, y en la condición humana hay de todo. Es parte de la Y vida. tiene que haber de todo. Y ahora, el día de hoy, como están las redes sociales, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y hay que aceptarlo, y por ejemplo yo en mi caso lo acepto, igual que acepto el cómo es la obra. Sí es verdad que oigo mucha gente a día de hoy que dice, si te gusta todo de One Piece es que no tienes capacidad para ser crítico. Para empezar, a mí se me hace difícil que no me guste algo de One Piece. Y muchos dicen, eso quiere decir que Oda lo hace todo bien. Es que ¿quién soy yo para decirle que hace mal? Exacto. O sea, yo puedo ser ateo. ¿Y quién me dice a mí que yo le tengo que decir a un señor que a su hijo le tiene que dar una educación cristiana o musulmana o como él quiera? O sea, el señor hará con su hijo lo que él quiera. Y mientras a mí el hijo no me venga después a tirar piedras o algo que me afecte a mí directamente, ¿quién soy yo para meterme ahí? O sea, ¿me puede gustar más que lo hubiera hecho esto de otra manera? Sí. ¿Me puede esto resultar un poco chocante? También, pero generalmente pienso, ya me lo va a explicar después. O ya me hará, o sea, como te deje 3 piedritas que digas, esto no cuadra, ya, eso significa que dentro de 10, 20, 100 capítulos te sacará algo que tú dirás, por esto eran estas piedritas que ahora me encajan. Sí. La diferencia es que ahora por el camino hay 10 personas, 20, 30 que se han prendido fuego. Porque antes decías tú, a ver cuándo llega mucha lo de las gente de piedritas esas... y demás. Y ahora hay gente que se inmola directamente. Sí. Pero qué barbaridad es esta, o qué hace. Y hemos alcanzado a veces una capacidad de crítica que es muy buena, porque a los que nos gusta hablar de One Piece es maravilloso, los debates que se montan entre gente y demás. Pero cuando ves a la gente ya, como digo yo, tirándose de los pelos por las opiniones de la obra y demás, tío, One Piece representa otra cosa. Sí. O sea, exacto, fíjate que es algo, perdón que te interrumpa, pero es algo que tenemos nosotros en el canal, que es de decir, lo hablamos entre Omar y yo, tenemos discrepancias, pero nunca es transgredir a la opinión del otro. ¿Por qué? Porque si te gusta One Piece, o sea, nos gusta y hablamos de lo que nos gusta hablar de teorías, nos gusta hablar de qué va a suceder con ese personaje, pero jamás no me gustó este personaje porque, o sea, sí, hay personajes que te caen gordos y dices, es que es villano, por supuesto. merece, pero no por eso decimos, odio One Piece. Porque si odias, entonces, ¿para qué lo estás leyendo? Yo siempre digo eso. Hay cosas que obviamente vemos y que dices, bueno, yo no me esperaba que se fuera por ese lado y me hubiera gustado otra cosa. Pero bueno, vamos a ver por dónde va. No podemos estar calificando la historia por lo que va a pasar después. Tenemos que calificarla nada más por lo que ha pasado hasta ahora. Claro. Mucha gente a la hora de dar sus opiniones intenta convencer a la otra persona para que piensen como ellos. Igual que digo que mucha gente cuando hace las predicciones de lo que ellos creen que va a pasar, cuando no pasa, te cogen un mosqueo de 3 pares de narices y dices, tío, o sea... No, si nosotros aquí decimos que... pasa, ¿por qué te mosqueas? O sea, aquí decimos que es mejor... No estás diciendo lo que crees que va a pasar, estás diciendo lo que quiere que pase. Exacto. Y como no pasa, por eso te enfadas. Aquí decimos que es mejor que nos equivoquemos, porque cualquier idea que tengamos aquí entre nosotros, lo que a Oda se le ocurra va a ser una mucho mejor idea, porque él es mucho mejor escritor que tú, que yo, que cualquiera. O sea, es alguien que tiene... Y el ejemplo es que es su hijo. Exactamente, es su hijo. Oda juega con el lector. Es que eso, por ejemplo, sí lo veo muy reflejado en las redes sociales, cuando he visto alguna cosa que... a ver, no soy un visionario, pero hay cosas que alguna vez he visto claras y he visto a la comunidad muy en contra yendo por el otro lado. Y al final, cuando se da eso que yo pensaba, te das cuenta con cómo Oda juega con la gente. Sí. O sea, Oda quiere hacerte pensar esto. Y en eso es un maestro. O sea, como digo yo, o sea, no es que en One Piece hayan no muertes. Oda no es un maestro en no matar gente. Oda es un maestro en hacerte creer que ha matado gente y que tú te la comas hasta atrás. Y que resulte que no están muertos. O sea, él juega con el lector, pero es que yo creo que eso es lo que más le divierte.
Ese hombre se tiene que estar riendo cuando hace cada capítulo. ¿Ves? Diciendo ¿Ves? la, Yo soy el único que lo dice. Definitivamente. la cantidad de peña que tiene que haber que está pensando, van todos con perdón, pero porque yo también me incluyo, vamos todos como borregos por aquí, Sí. por aquí, por aquí, que nos está marcando el camino y de repente aparece él al fondo y te dice, no, era por aquí. Y todos se quedan mirando y en vez de decir, ostras, tío, qué guapo, o sea, has jugado conmigo como has querido y lo has hecho maravilloso, pero claro, hay gente que se enfada. Porque no le Claro. gusta y dice, pero Y, ¿por qué me has hecho esto? Me has por hecho ejemplo, pintarme esto nosotros- para después hacerme esto. Bueno, Y es que yo siempre es la pienso gracia. que Es One Piece. en la tercia que lanza Oda, que son 3 capítulos seguidos y después descansa, siempre al final está riéndose escribiendo y dibujando, así como que van a hacer teorías, les voy a dejar esto. Van a ir todos por aquí Sí, y ¿no? en verdad Sí, por el sí. otro lado, pero no lo sabéis. Lo que yo creo es que como tenemos ahora YouTube y Twitter y lugares donde la gente tiene ahora voces mucho más, digamos, que suenan más fuerte que antes, ¿verdad? Porque tienes muchos más seguidores, Sí. gente que te sigue en YouTube. Las voces críticas son más fuertes. Y yo digo que no está Sí. mal criticar One Piece. De hecho, es bueno que critiquemos One Piece y que digamos lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Pero como dices tú, no por eso quiere decir que lo podamos hacer mejor que Oda. Y hay que tener respeto ante el trabajo, la obra de la vida de ese señor que nos ha dado Mm. su vida literalmente por entretenernos y que nosotros, pues si tuviste la buena suerte de consumir todo el contenido de One Piece hasta ahora en un año o en Es menos. más de la mitad de mi vida. O sea, Exacto. es que se dice rápido. O sea, si empecé con 16 y tengo 39, o sea, Es son más, ajá. 23 años. O sea, cuando tenía 16 años, 23 más y todavía te van a quedar otros 10. Y Oda también, o sea, él empezó a los 22 y ahorita ya tiene 40 y tantos y lo que él conoce es el trabajo en One Piece, o sea, es su vida. Sí. El día que termine de hacerlo, pobre hombre, ¿qué va a hacer de su vida? Va a empezar a estar ahí como el meme ese de Escobar, ¿no? En su casa nada más viendo sus cosas para la alberca. Pero hay que One Piece 2. hay que ser No, agradecidos. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos y entender que obviamente la serie no es perfecta, tiene bastantes cosas que pueden mejorar o que pudieron haber sido diferentes, pero lo que tenemos es un gran producto, es una gran cosa, es algo muy especial que une gente, une generaciones, borra fronteras y que une muchas personas por el amor a esta historia que tenemos. Ahora, ya que hemos al final dicho... es una unión de momentos. Exacto. Es que por eso, igual que cuando digo hay gente que no comparte su opinión, sino que trata de que los demás piensen y te estoy dando los motivos de por qué tú estás equivocado. Vale, más allá de razonamientos lógicos, cuando ya la gente se mete en cuanto a valorar, por ejemplo, arcos o personajes, es que depende muchísimo de en qué momento le haya tocado a cada persona. Exacto. ¿Qué edad tenías? ¿Qué momento de tu vida te ha pillado? ¿En qué momento de tu existencia, de tu evolución mental te ha pillado este capítulo? Y así, eso es lo que hace que muchas veces le demos una valoración incluso por encima de lo que otros le pueden dar. Claro. Pues decir, pues a mí me parece que esto es mucho más lenta la trama, vale, pero a lo mejor a mí me pilló que correspondía con un momento de mi vida que me ha hecho que sea uno de los arcos más queridos o uno de los personajes más queridos. Y de eso nadie me puede convencer de lo contrario. A otro como sea otro. Claro, para otros. Que a mucha gente no le gustó y yo cuando lo vi, o sea, cuando leí todo ese arco de que van a la Isla del Cielo, dije, o sea, me gustó todo el arco, pero después me enteré de que mucha gente no le había gustado, no sé gente por que qué, se lo brinca. Y dije, lo que se decía, lo brinca. Lo que decíamos antes de las piedritas de Oda, yo ese arco lo sentí como una lluvia de piedras. O sea, estaba granizando, porque me está tirando piedras por todos lados y de la mitad no me doy cuenta. Me doy cuenta de las 3 que me caen encima. Pero la cantidad de piedras que tiro en ese arco y que todavía están por cumplirse, ese arco es de los que más he sentido como una lluvia de piedras. Todavía hasta el flashback de Oden lados. Vimos cuando Roger grabó el Poneglyph su nombre, ¿no? Eso lo vimos hasta hace poco, el año pasado. Lo que tenemos que tomar en cuenta realmente es que One Piece, tú como dices ya tienes 39 años, Morao ya también pasamos los 30. Oda no está escribiendo One Piece para nosotros. Él está haciendo una historia que le guste a chicos, a jóvenes que empiezan a los 16 años. Pero obviamente él sabe que sus fans lo han seguido durante toda la vida y también nos manda guiños a nosotros, a los fans de toda la vida.
pero realmente Sí. la historia y la publicación en la que está One Piece es para jóvenes, es para chicos, y ese es el tono que siempre ha mantenido. No de repente se Ujú. va a venir a hacer un seinen y van a morir por todos, por Claro. todos lados los personajes principales. Eso no, nunca va a pasar en One Piece. Y si estás esperando que eso pase, Una, pues una, una entonces, misa, una misa negra estilo Berserk, ¿no? sí, Que sale ahora matando a todos. El jamás va a eclipse de pasar. One Piece. Jamás va a pasar. El Si eclipse de estás One Piece. esperando que eso pase en One Piece, pues no va a pasar. Pero vaya que hay No. momentos Evoluciona la obra, pero no, criticables. no salta de un género a otro. Yo te voy a decir el momento que a mí no me gusta de One Piece. Es Sí. el momento en que Sabo regresa. Para mí, Ujú. uno de mis flashbacks favoritos es el de Luffy y Ace cuando eran niños. Me encanta. Sí. Y después de que Sabo regresa, siento que le quita muchísimo valor a ese flashback, ¿verdad? Por el Mm. momento en que ellos crecen aceptando la muerte de su hermano. Y después resulta que su hermano no está muerto. Creo que pues le quita bastante, porque Ace salió al mar pensando que Sabo estaba muerto. Y el hecho de que Ace y muchos personajes de ahí del pueblo no supieran de la existencia de Sabo, quien por cierto se sigue llamando Sabo y trae la misma ropa que de niño en su cartel de Se Busca, se me hace Sí. medio inconsistente. Pero ese yo creo que es el error más flagrante de One Piece. A ti te tocó ver algo así, un momento que a lo mejor a ti no te lo parece, pero a la comunidad en general sí le pareció, que tú digas, esto es algo que yo cambiaría o que hubiera hecho diferente. La verdad, como te decía antes, creo, aunque como quien dice, aunque me tiren piedras, creo que no. Creo que no tocaría nada, porque lo que haría sería cagarla. Obviamente. Cualquier cosa que No, digo, tocara y que cambiara, porque al mismo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo, por ejemplo, contigo en eso. O sea, le sí, quita lo que es, a lo mejor trascendencia a lo de Ace. Y que Ace se hizo al mar sin saber que Sabo estaba vivo. Pero al mismo tiempo también te diría que Ace se murió sin ver a su hermano convertirse en el rey de los piratas. Y sí. eso me pesa más todavía que el que se fuera al mar pensando que uno de sus hermanos había muerto. Que él quisiera convertir a Shirohige en el rey de los piratas y que muera diciéndole a Luffy que está convencido de que él va a llegar, pero no lo vea. Entonces, para mí sigue teniendo tal peso lo que es la muerte de Ace, que quitarle, digamos, un trocito de la tarta para a cambio emocionarte como me emocioné cuando es el reencuentro de Luffy y de Sabo, creo que es un sacrificio que merece la pena. Bien, sí, yo estoy de acuerdo en que, y creo que Oda tiene un gran plan para Sabo. O sea, creo que me va a justificar y me va a callar la boca en algún punto Oda con, creías que lo traje nada más por fanservice. No, fíjate que Sabo tiene esto que cumplir. Mm. Espero que ese momento esté a punto de llegar con lo que sabemos ahorita que Sabo está en problemas. Y Sí, o no, y te lo trajo por el fanservice, o sea, sí, y porque también está Oda bien. también es así, o sea, Sí, y ¿qué dices también, tú? Esto es porque tiene una importancia y va a tener una trascendencia especial y demás, y al final resulta que no no, tiene ninguna, y más también estaría allá de bien ayudar en porque, ciertos momentos y demás, pero como dices, me jugó conmigo y también está bien. O sea, eso también es algo que es de bueno, resaltar, ahí ¿verdad? jugó O con sea, todos, jugó ahí jugó con... con todos, porque muertes puedes creerte o no, y ya todos tenemos experiencia en no creernos muertes hasta que no esté todo muy Mira, clarito, pero la de Sabo, la raíz de igual que la de Sabo, Ace, nos la comimos todos. Sí, la raíz de Sabo es la conexión entre Luffy, güey, y la gente que es digamos, de la alta sociedad, güey. sí. Y yo digo que ahí va a tener un parteaguas, güey, en el futuro Sabo por pertenecer a esta raza. Y lo está guardando, y lo está guardando. También no sabemos qué haya pasado. Puede que esté capturado, puede que no esté capturado, puede que hayan reconocido quién es, güey, Sabo, porque pues, también era hijos de nobles. Pues sí. Pero no sabemos todavía. Mm. O sea, pero por ahí siento, güey, que va. Entonces, Igual que te digo que no cambiaría nada del manga, cambiaría muchas cosas del anime, o sea, por supuesto. claro. Y no quiere decir que el anime tenga que ser, No, porque es otro motivo de es otra violentación de la bestia. gente. Es otra bestia el anime. Es otro monstruo que además hace también violentarse a la gente, sobre todo a la gente que lee la obra, Mm, porque yo lo que digo siempre, es una adaptación. Y evidentemente, como toda adaptación, habrá cosas que adapten de una manera que te guste y habrá cosas que adapten de otra que no te guste. claro. Yo la verdad que para eso me lo tomo muy japonés. Dígase de paso que yo el anime siempre lo he visto en japonés, porque yo no he podido, ha sido superior para mí verlo doblado.
O sea, yo sé cuando vino en España y sé de muchos amigos que lo empezaron a ver y que significó mucho para ellos porque llegó a España. Yo, japonés, y no me lo pongas ni en castellano ni en mexicano, no me lo pongas en japonés, por favor. O sea, desde el principio, verlo en japonés y nunca he soportado verlo porque es tal la riqueza que tiene la obra que cualquier doblaje va a perder algún detalle. Sí. Alguna palabra, algún gesto, alguna frase que parezca que no tiene sentido. En otras obras a lo mejor no pasa nada, pero en esta obra, cuidado porque es que a lo mejor esta frase en concreto es muy importante. Y a lo mejor en la adaptación no se considera importante y no te la ponen. O sea, Bueno. a mí la adaptación, por ejemplo, que hay mucha gente, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el arco de Lon Ring, Lon Ran, el arco de Foxy. En el manga es muy bueno. En el anime me pilló, que es lo que comento, de momento de la vida, me pilló en un momento muy malo, de los peores momentos de mi vida, y me pareció insufrible en el anime. O sea, yo digo, bueno, pero por lo menos, venga, tienes el anime también, tienes el manga que te levantan un poquito la moral. Se me hizo insufrible. O sea, igual que también los rellenos, por ejemplo, en Dressrosa, para lo brutal que es Dressrosa, condensado, entre comillas, lo de condensado, No. todas las cosas que lleva, todas las cosas que emocionan, todas las cosas que llegan muy hondo, interconectadas entre sí, el meterle tanto relleno en medio, claro, te lo quita, yo me te pongo, quita ese sabor. te Sí, lo sí. quita. Claro, yo me pongo en el otro lado también muchas veces, que es la gente que no vea el manga. La gente que vea el anime y que nada más que tenga el anime disfruta a lo mejor con un capítulo de relleno que no venga en el manga y en el que dígase Zoro rescatando a los gemelos, a los niños en Water 7, después de lo de Water 7, con la señora aquella y Zoro con la camisa ridícula aquella, pequeñita, que parecía que se le veía el ombligo, y cargando con niños. Sí. Y tú dices, bueno, pero no me indigno, o sea, no es... me puede gustar, puede no gustarme, pero la gente que no ve el manga al final está viendo a sus personajes haciendo otras cosas. Entonces Sí, el yo me pongo anime- muchas veces en el papel de amigos que no leen el manga, pero sí ven el anime y dicen, pero esto estuvo muy divertido, y descomprimes un poco. Y es verdad, o sea, el que lo ve con los ojos del manga lo puede ver con unos ojos más críticos a lo mejor. El Pero yo me anime lo es tomo otro. muy a la japonesa. Es Sí, una está cosa que bien. está aparte. Es una cosa que va aparte de Exacto. la obra, del manga. Exacto, así tiene que ser. Yo también lo veo así. Yo empecé con el anime y después me pasé al manga, comprando los volúmenes en físico para tenerlo así. Sí, Tenemos un amigo de nosotros que está viendo One Piece por primera vez y se aventó los primeros capítulos así de golpe, como en unos meses. Cuando llegó a Dressrosa, sí. como que le entró la fatiga y lo dejó de ver por unos meses. Y hasta hace ayer creo que nos estaba diciendo que ya lo va a terminar. Porque sí, Dressrosa es muy pesado, te quita mucho de ese impacto emocional por verlo una y otra vez. El flashback de Rebeca, lo ves muchas veces. Sí. Sí, Entonces, ya. ya no te impacta igual. Pero bueno, vamos a terminar ya este podcast con el último tema, hablando de adaptaciones. ¿Qué esperas que vaya a pasar, independientemente de si es bueno o malo, que ojalá sea bueno, con el live action? Yo, mi expectativa es que sea bueno y que estas historias, como te decía, que son tan bonitas y que nos gustan tanto y que han cambiado tantas vidas, lleguen a más personas. Esa es mi expectativa. Pero tú, como alguien que ha tenido más experiencia en ver cómo recibe el fandom ciertas cosas, ¿qué esperas que pase cuando llegue el live action de One Piece en unos años? Lo que me gustaría, lo voy a ver muy como el anime, como una cosa aparte de la obra, una interpretación todavía, incluso si quieres, más libre todavía que el anime. O sea, pero van a ser guiños permanentes a la gente que sigue la obra. Lo que va a pasar, creo que más o menos parecido a lo que pasa ahora. Y como hemos visto también con Cowboy Bebop, o sea, que ya lo cancelaron. habrá gente. Uy, lo cancelaron. Sí, que se Lo ponen cancelaron. los pelos de punta, dices tu madre mía. Eh, pero habrá gente que ha visto el manga y serán muy críticos porque no se adaptan las cosas que a ellos les gustaría. Al final todos queremos que salga esa escena que a nosotros nos gusta, esa escena que a mí me emocionó en este momento, pero claro, cada uno tiene unas distintas. Entonces, la gente va a ser muy crítica, creo yo, a veces seguramente hasta injusto,
porque aun cuando sea una gran adaptación y la mitad tengamos el hype por las nubes y digamos qué maravilla, qué guay, qué pasada, cómo lo están haciendo, siempre habrá gente que tenga ese momento que a ellos les gustaron y que no me lo han puesto. O ese personaje que a mí me gustaba Claro, y no me lo han puesto. Y por la supuesto. gente para criticar se basa en eso. Cuando a lo mejor hay otros momentos de la obra que tienen peso y en el live action le dan más peso todavía e incluso te pueden llegar a emocionar más de lo que te emocionaron en su momento. O sea, a mí, por sí. ejemplo, hay un momento, yo siempre pongo un ejemplo, y hay un momento del anime en concreto que yo no puedo evitar llorar porque además me sé todo lo que viene antes y me vengo después. O sea, la primera vez lloré, pero cuanto más después avanzaba la obra, más veía ese momento y menos podía evitar llorar. Y sin embargo, en el manga no lloré. ¿Por qué? Porque la música te condiciona mucho, las escenas en cómo te las presentan ya no es lo mismo que tú pasando de viñeta a viñeta, tú estás recibiendo de frente. Y es el Exactamente. momento en Es el que otra los Minks experiencia. dicen, el momento en el que los Minks dicen, Raizo está vivo, Mm. Raizo está a salvo. Después de todo Uh. lo que han pasado, yo ese momento en el anime sabía lo que pasaba porque lo había leído en el manga. Y me puso los pelos de punta, me puso la piel de gallina y unos lagrimones enormes. Y dije, Olín, qué bueno que me ha emocionado. Con el tiempo lo volví a ver y me volvió a pasar lo mismo. Y con el tiempo, mi novia hace 2 añitos empezó a verse One Piece porque veía que era algo que me llenaba muchísimo y se acabará viendo en live action además porque a ella le encanta también ver muchas series de Netflix y la gran alegría que tengo es que ya me parece que ha pasado, ya estamos yendo a Onigashima en el anime, o sea que está prácticamente al día Muy bien. y voy a llegar a la película Red y al live action con ella puesta al día, por lo menos en el anime. ¿Sabes? Que sabemos que no nos van a pasar en la película Red generalmente, pues van a basarse en por donde vayamos del anime, más o menos. No te suelen mostrar cosas del manga, salvo alguna cosa. Pero ya conoce a todos los personajes, sabe la realidad de todo. Y ella sabía que había un momento de la obra que a mí me emocionaba mucho siempre que lo veía. Y cuando llegó el momento de ese Raizo está vivo, se me quedó mirando y otra vez con los lagrimones. ¿Y qué pasa? Que es lo que decimos, lo asociamos todo, y como igual también pasará con el live action, lo asociamos todo a momentos de nuestra vida. Y yo decía, digo, esto que viví en un momento particular de mi vida, que disfruté tanto, y ahora algo que siempre me ha emocionado, lo estoy compartiendo con la persona a la que quiero, y lo está viendo conmigo. Más todavía me emocioné. O Qué bueno, sea, qué bueno. Es que al final One Piece es eso, es asociar el mensaje que tiene la obra con que todos tenemos nuestras partes, nuestros actos, arcos, nuestros personajes favoritos, y a partir de ahí criticamos porque somos personas, somos humanos y donde nos duele es donde sentimos. Y si tan fuerte critican a One Piece, será porque les hace sentir más fuerte que lo que les hacen Exacto. sentir otras obras. Y Así con el live es. action pasará lo mismo. Así es. Esperemos que sea bien recibido y que tenga más éxito que el de Cowboy Vivo para que por lo menos haya 2 temporadas, Sí, que para sí, que tenga más oportunidad de llegar a más personas y que más gente sea atraída hacia el manga o al anime, que puedan experimentar de primera mano realmente los momentos mágicos que tiene One Piece. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que más gente vea esta obra y se acerque más al mundo que tiene para ofrecer Oda con su obra y que podamos sí, más personas disfrutarlo totalmente. y acercarnos y crear más comunidad y que se le dé Eso es realmente importante. el respeto a la obra y al autor que se merece. Sí, eso es importante, que se sume más gente, que crezca la comunidad, porque al final es lo que digo siempre, o sea, hacer comunidad es respaldar por un lado el mensaje de la propia obra y a la vez es maravilloso. Como decía antes, o sea, disfrutar tanto de algo y no tener con quién compartirlo, Eh, Así es todo y en la ahora vida. ahora tener algo que me acompaña durante toda mi vida, lo tengo asociado a momentos y he creado nuevas amistades y nuevos vínculos simplemente por el amor a la obra, es lo que me hace pensar, como te decía antes, cuando veo a la gente que lo critica muy fuerte, digo, eso es porque te hace sentir fuerte. O sea, Claro. lo que sientes lo sientes fuerte y por eso eres tan duro muchas veces criticando, porque realmente es algo que te llega adentro y por eso la gente lo critica tanto. Al final es la pasión, simplemente por una obra maestra. Muy bien. Así es. Y bueno, pues con esas palabras tan bonitas ha sido
Un placer esta plática que hemos tenido con Rizu. Muchas El gracias placer todo mío. a la gente que ha estado hasta aquí escuchando todo este capítulo. Muchas gracias. Pásense por favor al canal de Rizu. Va a estar aquí abajo en la descripción del video para que pasen, se suscriban y vean lo que tiene para ofrecerle a la comunidad. Todo este amor a la obra de Eiichiro Oda, que comparte semana a semana él y su novia en su canal. ¿Algo que quieres decir para despedirte, Rizu? Nada, un verdadero placer. Esto es hacer comunidad, es estar con los nakamas, compartir con el que quiera conocer la obra y a partir de ahí, pues, muchas gracias por la invitación, porque la verdad que ha sido un rato muy, muy agradable Igualmente. y siempre, pues, abierto a cualquier cosa que se ofrezca en la comunidad, a participar, cosas de One Piece o que se pase la gente por el canal y vea si es lo que les gusta, si es algo que les llame la atención, pues encantado siempre de hacer más comunidad. Mucha gente que incluso ha venido a mi canal, oye, pues no te conocía de nada, porque todavía somos un canal bastante pequeñito, pero mucha gente que me dice, no te conocía de nada, pero oye, me gusta cómo expresas esto, cómo lo has dado, y a partir de ahí también he generado nuevos vínculos, nuevas amistades, o sea que al final el hacer comunidad es lo que nos hace también crecer como personas. Y Claro. si hacemos comunidad a raíz de una obra como One Piece, oye, redondo, es un tema redondo, Claro. totalmente. Una retroalimentación positiva increíble. Creces como persona y creces en cuanto a las relaciones y la gente que conoces. Entonces, una maravilla. Muy bien. Muchas gracias, Rizu, una vez más por acompañarnos. Monago, ¿te quieres despedir? Sí, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Otra semana más. Una semana más del podcast de una pieza. Nos despedimos, no sin antes recordarles que vamos a estar aquí la siguiente semana para traerles el análisis del capítulo 1035 de One Piece y el podcast de una pieza hablando de este respectivo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y sin más por agregar, me despido. Yo soy el Buen Pacón, nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Chao. Bye.